y luego pasamos al intercambio entre ellos. Hay unas preguntas de guía, digamos, pero la idea es que sea más un diálogo entre ellos. Muchas gracias a todos por estar. Ana, muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir. Un poco algunos elementos para después poder discutir por qué el periodismo este año mereció el Nobel de la Paz. Como saben, la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov ganaron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y una paz duradera, dijo el Comité Nobel. Cuando le anunciaron el premio, Ressa dijo que era para todos los periodistas del mundo. Cuando le anunciaron también a Ressa el premio, ella dijo, me quedo sin palabras. Sin embargo, silenciar a esta señora parece que es tarea difícil. La filipina de 58 años es una veterana periodista que trabajó durante 2 décadas en CNN. Y es una visionaria en temas de tecnología. Es cofundadora y CEO del sitio Rappler, donde lideró la cobertura de la presidencia populista de 2020. Y el mandatario filipino calificó a Rappler como un sitio de noticias falsas. Justamente esto es lo que ella quiere combatir. Lucha contra los ataques a la democracia, vía ataques a la verdad y ataques a los hechos. Si puedes hacer que las personas crean que las mentiras son los hechos, entonces ahí puedes controlarlos. La ganadora del Nobel es crítica con las redes sociales por facilitar la desinformación. Incluso, luego de ganar el Nobel, Ressa se volvió a enfrentar a Facebook y lo acusó de ser una amenaza para la democracia. La periodista tiene abiertas 7 causas judiciales, una de ellas por ciberdifamación, que la puede llevar a 6 años de prisión. Para cerrar el periodismo perfil, me gustaría darles una frase de Ressa que quizás sea para debatir entre periodistas occidentales, porque dijo que en la batalla por los hechos, el periodismo es activismo. ¿El periodismo es? Activismo. Muratov es el editor en jefe de Novaya Gazeta, uno de los pocos diarios independientes que quedan en Rusia. Fundó el diario en el 93 con el objetivo de crear una publicación rica, honesta e independiente. Fue un desafío, considerando que para hacerlo no tenía dinero para pagar los sueldos, tenía 2 computadoras y una impresora. Y fue en ese momento que el expresidente Mikhail Gorbachev donó parte de lo que había sido su premio Nobel para pagar los sueldos y comprar las computadoras, según recordó el Comité para la Protección de los Periodistas. Novaya Gazeta se caracteriza por sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, corrupción en los altos círculos y abuso de poder. 6 de sus periodistas murieron de 2000 hasta ahora. Luego ganó el Nobel, el presidente Vladimir Putin felicitó a Muratov, a la vez que le advirtió que el Nobel no le iba a servir de escudo si violaba las leyes rusas. Muratov va a ganar una parte del Nobel a varias causas benéficas, así como a los periodistas etiquetados por el Kremlin como agentes extranjeros. No sé si quieren arrancar, si arrancamos con las preguntas, Gonzalo. Bien, un poco para empezar lo que hemos pensado, como primera pregunta es si está bueno si es bueno que un periodista gane un premio Nobel de la Paz, ¿por qué sí, por qué no? ¿Quién quiere disparar? Pues yo, mi primera reflexión es que si se diera la casi absolutamente improbable posibilidad de que un día alguien me llame de Oslo y me diga que ganaste el premio Nobel de la Paz, no le voy a decir que no. Eso está claro. No sé, es común y es frecuente que distintas organizaciones y eso
academias, fundaciones, universidades den premios a periodistas que están pasando por momentos difíciles en cuanto a libertad de prensa. Por lo tanto, más allá de que este se llame Por la Paz, no me llama la atención que les haya tocado a ellos en esta oportunidad. Cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Kissinger, un caricaturista y humorista de un importante diario de Estados Unidos anunció su retiro, porque nunca iba a poder superar una broma como esa. Entonces, yo tengo una opinión sobre el Premio Nobel que me parece que no cambia nada. Yo también, si me lo aparte me voy a conocer de Estocolmo, ¿viste? Pero me parece que no tiene ninguna significación para el periodismo y seguramente para la realidad de esos países. Los regímenes autoritarios se pasan por las partes bajas los premios y cualquier nominación. Sinceramente me parece que no es significativo. No tengo mucho para decir, en realidad, ¿a qué vine yo acá si no tengo posición sobre el tema, no? Pero soy como el borracho ese que perdió la llave en una esquina y la buscaba en la otra porque había luz. O sea que voy a hablar de lo que me parece y lo que puedo hablar vinculado con esto. A mí me parece fantástico que se lo hayan dado. Me parece fantástico porque creo que el Comité Nobel entiende que la libertad de expresión está amenazada hoy en día y que eso amenaza la paz mundial. Entonces esto es un gran llamado de atención, una bandera roja para gobiernos que son crecientemente autoritarios. Hay muchísimos gobiernos de líderes que fueron electos democráticamente, pero que se han tornado cada vez más represivos del periodismo independiente, y dar el premio a Reza y a Muratov creo que es una señal de apoyo al periodismo independiente. No es la primera vez que un periodista recibe un Nobel de la Paz. Hace casi 100 años un periodista alemán también lo recibió en 1935, un periodista que fue torturado en campos de concentración nazi, que denunció el extremismo político de tanto de izquierda como de derecha, que denunció el creciente militarismo de Alemania cuando Hitler era canciller alemán. Y creo que el Comité del Nobel ve un poco riesgos similares, riesgos de fascismo en este momento, en relación a ese momento, y lo que está tratando de hacer es señalar que es esencial tener una prensa libre y una prensa independiente en momentos en que crece la desinformación y en momentos en que hay gobiernos intentando encarcelar y que alientan la violencia y la represión de periodistas. A ver si tomamos como contrapartida, porque capaz que no tienen otro rubro para premiar que ese, ¿verdad? Claro. Pero si como contrapartida a la paz le ponemos la violencia y salimos de la cuestión política, geopolítica grande y nos preocupamos por la violencia vinculada al periodismo, y bueno, siendo América Latina el continente más violento del mundo, y siendo México el país donde más periodistas matan, uno podría pensar, bueno, si se trata de luchar contra la violencia y de ponerle las balas, me parece que se lo merecía un mexicano, por decir cualquiera, claro, cualquiera podría, pero claro, ahí no se juega esa cuestión geopolítica, hay otro problema ahí que tiene que ver con otras cuestiones, en fin, narcotráfico, pero desde el punto de vista de la esencia del periodismo, me parece que no hay lugar más peligroso para hacer periodismo hoy que América Latina, que es el continente más peligroso, y ese país en particular. Es cierto, pero ahí la violencia está generada por el narcotráfico, y creo que acá la señal es a los gobiernos autoritarios. Si bien México es el país más peligroso, uno de los más peligrosos del mundo para hacer periodismo, los gobiernos que más reprimen periodistas es, según Reporteros Sin Fronteras en su índice de libertad de expresión, por ejemplo, Venezuela y Cuba son los peores países de América Latina para hacer periodismo desde el punto de vista del gobierno reprimiendo a los periodistas. Y esto creo que fue por eso creo que se eligió a un periodista de Filipinas y a un periodista ruso. A mí me gustaría capaz que hacer un poco en eso que estaba conversando Laura, respecto a el hecho de el periodista como una figura que termina, en muchos casos, enfrentando a las figuras públicas, digamos, en este caso
a figuras, digamos, un tanto autoritarias. Entonces, y se los termina también premiando en ese sentido como una voz que ante el autoritarismo se enfrentan haciendo periodismo. ¿Qué reflexión les lleva a eso, digamos? En ese sentido, que sean premiados por enfrentar a figuras públicas o a figuras políticas de peso, digamos. Es algo que está bien, está mal, le hace bien a la profesión, no le hace bien. Creo que, perdón. Sí, sí, dale. Para mí está mal formulada la pregunta porque no son premiados por enfrentar a figuras públicas. Son premiados por informar los hechos de manera independiente, de manera verificada, de manera fehacible. El objetivo de ellos no es enfrentarse a una figura pública, pero están informando, en el caso de Filipinas, sobre una guerra brutal contra el narcotráfico que dejó 20.000 muertos, ejecutados por la policía a órdenes del presidente que mandó matar a diestra y siniestra a cualquier narcotraficante, por pequeño que fuera, que se opusiera a su arresto. Y en el caso de Rusia, o sea, fue la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Chechenia, de la corrupción de oligarcas rusos. El objetivo de estos periodistas que son independientes no es enfrentarse a alguien, o sea, y ni creo que tenga que ser el rol del periodista enfrentarse a nadie, pero sí informar sobre hechos que son de interés público y que el periodista considera que la sociedad tiene que saber y conocer. Perdón, Tomás, que tú querías decir algo. No, está bien. No, yo creo que al final necesariamente termina siendo un enfrentamiento, aunque no quiera el periodista. Es inevitable. No son las circunstancias normales de un gobierno democrático, donde, bueno, hay un tira y afloje entre fuentes y periodistas, pero es parte de las reglas de juego. Acá no hay reglas de juego. Entonces el periodista termina, sí, enfrentándose porque es su única manera de forzar situaciones donde pueda ejercer esa independencia que tú decís. Entonces, cuando hablamos un poco, tú cuando hablabas un poco sobre cómo enfocar esto, tú hablas, bueno, es militancia. Y sí, yo creo que es militancia. Cuando hay una dictadura, es militancia. No es en la militancia político-partidaria, pero es una militancia en favor de la libertad de expresión y es una militancia en contra del autoritarismo que ejerce determinados gobiernos, determinadas dictaduras. Yo, por viejo nomás, pero me tocó vivir esa experiencia de ser periodista en dictadura. Y la viví en dos etapas, ¿no? Cuando entré a un diario convencional, de esos que no estaban decididos a pasar situaciones de premura, y entonces se hacía un periodismo muy soso, muy convencional, muy lavadito para no tener conflictos. Y después sí aparecieron los famosos semanarios, que eran los que hacían el periodismo luchando por espacios de libertad y de mayor información. Ahora, en ese momento, los famosos semanarios eran todos, menos Búsqueda, eran todos partidistas. ¿Sí? O sea, la publicación, por definición, era militante. Los periodistas no, los periodistas veníamos de distintos lugares, es decir, las redacciones de esos semanarios eran plurales, pero éramos militantes contra la dictadura, militábamos a favor de la libertad de prensa. Por eso digo, no una militancia política partidaria, pero era una militancia y era inevitable esa cosa de decir, voy a ser ecuánime. Con una dictadura se hace difícil. Y además, creo que hay que agregar que a estas dictaduras, que no eran como aquellas, se suman estos gobiernos elegidos con una cierta cáscara democrática, pero que son muy autoritarios y además son unos maestros en plantear el relato. Y entonces, y a veces son países muy democráticos que han tenido presidentes que se comportan de esta manera.
Y eso obliga a los periodistas a estar permanentemente ajustando el relato. Y termina generando en mucha gente la imagen de que esos periodistas están militando, cuando en realidad lo que están haciendo es ajustando el relato. Creo que eso fue un caso muy notorio en Estados Unidos en el periodo Trump, ¿no? Trump decía cualquier cosa, entonces salían los diarios a decir, no, mire, no es tan así, y la gente decía, estos diarios están militando. No están militando, pero parece que lo hicieron. Entonces, esa cosa de si hay una causa o no hay una causa, si militamos o no militamos, en dictadura, en autoritarismo, en gobiernos que están decididos a hacer relatos a su antojo, es mucho más complicado. Gabriel, y en democracia, ¿cómo? Bueno, por eso cada uno pone la preocupación donde quiere, donde puede, donde más le pega su interés, digamos, ¿no? Y me parece que es natural que en esa cuestión de enfrentar al poder, por la vía que sea, siempre informando, el periodista esté en el papel de la víctima. A mí me preocupa cuando el periodista asume el papel de victimario, porque en el papel de la víctima hay que cuidarlo, hay que ser respetuoso, en fin. Pero cuando somos nosotros los victimarios, cuando nosotros enarbolamos un discurso que decimos, nosotros no somos el poder, nosotros no somos un poder, nos tildan del cuarto poder porque nos quieren meter en la bolsa, bla, 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 pero nosotros en muchas ocasiones somos el poder. Cuando vamos a entrevistar a una madre a la que le mataron el hijo, y nos creemos que somos unos caras porque le sacamos una declaración, somos el poder. Cuando nosotros le metemos el micrófono a un tipo que recién fue asaltado y está exacerbado y dice nos maten a todos, nosotros somos el poder y los convertimos a ellos en víctimas. Cuando nosotros ensayamos un relato en el que los senadores tienen mujeres y los delincuentes tienen concubinas, cuando unos son corruptos y otros son execrables sujetos, cuando unos van a hospitales y otros van al citado nosocomio, nosotros establecemos un relato que ya estamos calificando. Nosotros no somos jueces ni fiscales, pero por ignorancia o por lo que sea, hacemos juicios sumarísimos en las notas que hacemos sobre violencia. Y ya los tildamos sin saber si pasaron por el juzgado, si no pasaron por el juzgado. A mí hoy lo que me preocupa en Uruguay es esa ignorancia, esa incapacidad de separar lo que es la violencia social. Un buen día acá a la izquierda se le ocurrió decir que el día que elimináramos la pobreza se terminaba la violencia. Como eso se demostró errado, asumimos eso y con el agua de la bañera tiramos al bebé y desvinculamos la pobreza de la violencia. Y nos suena marxista decir que la pobreza es la principal de las violencias. Y nos cuidamos con eso. Y no tenemos en cuenta nuestro relato. Hace poco escribí una columna en Búsqueda, donde hablaba de que, bueno, nosotros podemos contar la historia de un violador que ejerce la violencia sobre un niño de 7 años a partir de la violación. También podemos contarla a partir de sus 7 años, cuando él fue violado por su padre, y hacemos una historia más completa, y en lugar de mostrar a este tipo solamente como un victimario, también lo mostramos como una víctima. A mí lo que me preocupa es ese poder que tenemos sobre la gente más débil y en la que somos poderosos. Y cargamos en ella toda nuestra ignorancia de la condición humana, toda nuestra ignorancia de la filosofía, toda nuestra ignorancia de la sociología, más que, bueno, para apoyar periodistas que enfrentan dictaduras hay un montón de gente. Para criticar periodistas que ponen de víctima a los más pobres, no veo tanta gente. Retomando un poco eso, creo que sí lo que tenemos los periodistas es una enorme responsabilidad, ¿no? O sea, de alguna manera la sociedad delega a nosotros ese poder que tenemos que nos permite entrevistar a personas, acceder a personas que de otra manera no podríamos. Pero por naturaleza, cuando informamos sobre los hechos, y a veces son hechos que los gobiernos quieren mantener ocultos, muchas veces los gobernantes lo ven como un enfrentamiento y no lo es. O sea, si publico algo que perjudica al gobierno de turno, el gobierno lo va a ver como es una campaña contra mí, o lo ve muchas veces, esto es una campaña contra mí, esto es un ataque contra mí.
No hay muchas veces una campaña contra nadie, sino la voluntad de informar sobre cosas que son de interés público y que pueden afectar tanto a la izquierda como a la derecha, como, o sea, no... me gustó mucho la visión de Tomás, porque es una visión que yo no tengo, yo nunca trabajé en dictadura, por suerte no me tocó eso, y entonces es fácil hablar cuando uno siempre ha trabajado en democracia, ¿no? Pero es verdad que cuando uno está trabajando y enfrentando una dictadura, las cosas no son tan blancas o negras y hay matices que es importante considerar. Y ahí quizás sí el periodismo se vuelve militancia, pero creo que debería ser por lo menos una militancia por el informar, una militancia por luchar para mantener a la sociedad informada pese a las limitaciones que hay a la libertad. O sea, ¿se puede hacer periodismo sin libertad? ¿Cuán lejos puede uno ir sin arriesgar la cárcel? O sea, en ese camino. Yo puedo hacer una Sí. reflexión a partir de lo que decía Gabriel. Yo a priori lo primero que diría es, no, el periodista no tiene ni debería tener tanto poder, o poder alguno. Pero los casos que menciona Gabriel a veces hacen referencia a un periodismo hecho desde la pereza y la ignorancia. Es decir, ignorancia porque no se cubren todos los aspectos, y pereza porque da mucho trabajo hacerlo y vamos a lo que ya está establecido y se da por sentado que es así. Y ahí sí tengo la sensación de que por pereza y por ignorancia el periodista termina adquiriendo un poder que no le corresponde. Y es un poco una reflexión. Sí, pero sabes que quiero agregarte una cosa respecto de la ignorancia. Porque la ignorancia puede ser algo muy sutil. El criminólogo noruego Neil Christie cuenta en un libro que se llama Una necesaria cantidad de delitos, una situación que se da en un parque frente al cual hay dos complejos de vivienda. Uno es un complejo viejo, que hace mucho tiempo que está en el barrio, donde la gente se conoce toda. El otro es un complejo nuevo, recién llegado, ¿no? La gente es nueva en el barrio. Un día en la plaza hay unos gurises jugando y viene un tipo y se pone a orinar delante de los chiquilines. Entonces la gente del complejo nuevo llega, lo quiere linchar, llama a la policía. La gente del otro complejo viene y le dice, no, pará, lo vi huellar, es Cabritos, el hijo de Doña María, que le falla un poco la cabeza, pero cuando hace estas cosas, venimos, lo buscamos, lo llevamos para la casa y Doña María. Entonces, ¿cómo la ignorancia, que en este caso puede ser sutil, porque no era la ignorancia que nosotros pensamos de no leer el libro, la ignorancia de una situación puntual, convierte un hecho vecinal en un conflicto de policía, en un hecho policial? Entonces, a veces la ignorancia no es la ignorancia tradicional que nosotros podemos pensar, sino que solamente podemos contar lo que sabemos, solamente podemos contar lo que entendemos. Y muchas veces somos gente muy formada y muy tal, pero ese hecho que estamos mirando, justamente eso no lo comprendemos y no lo podemos ver en su totalidad. Y lo que omitimos justamente hace el corazón del asunto. A mí me gustaría retomar la discusión sobre la militancia que había tomado sobre enfocada en la dictadura, pero también lo abordaban un poquito ustedes. Hay en momentos en los que de repente no son dictadura y vos pones el ejemplo de la administración de Trump o situaciones en las que también el periodismo tiene que jugar un rol de tirar de la viola para forzar esos espacios de libertad. Pero las reglas de repente, en una dictadura, digamos, no es que sea más fácil, pero es más claro, digamos, cuál debería ser el rol de militancia en todo caso de un periodista. Pero en situaciones como estas, como las de estos dos periodistas, por ejemplo, que de repente no son dictados, en el caso de Rusia, no necesariamente se lo reconoce explícitamente, internamente, como una dictadura, pero sí como un gobierno netamente autoritario. ¿Dónde está el límite para jugar ese rol de militancia, por ejemplo, de una manera hacia la libertad? Bueno, en la frase que Jimena citó de Reza,
que dice el periodismo es activismo, para mí la palabra clave ahí es, ella dice, en la batalla por los hechos, el periodismo es activismo. En la batalla por los hechos, eso es la clave. O sea, es una militancia por el informar. Eso me parece sí, fundamental. También no hay que olvidar que esto es tanto, también otra cosa que dijo Jimena, que cuando le dieron el Nobel a Muratov, Putin dijo, el Nobel no te va a servir como escudo para protegerte de un asesinato. Y algo similar le dijo Duterte a Reza antes de recibir el premio, le dijo, el ser periodista no te pone a salvo de ser asesinada. Se le dijo así, con esas palabras, en una entrevista. O sea, dos gobernantes que de alguna manera están amenazando a los periodistas. Entonces, nada, un poco para tener el contexto, ¿no? de en qué condiciones trabajan estos periodistas y de cómo usamos esa palabra militancia, y militancia ¿por qué? O sea, ¿para qué? Yo siempre rechacé el concepto de militancia vinculado al periodismo, pero ¿qué pasa cuando el objetivo de la militancia es la democracia, la libertad, sin los cuales el periodismo no puede desarrollarse? Ahí no estamos militando por una causa que trasciende los hechos y la información. No digo que vamos a tergiversar los hechos en beneficio de la democracia, porque eso sería ir contra la base ética de nuestro trabajo, pero me lo pregunto, ¿no? Me pregunto qué pasa cuando la militancia refiere a dos valores como esos en los cuales el periodismo no puede existir. No sé, no sé. No, bueno, yo ahí me remito a lo que conté hoy. Sí, yo creo que era una forma de militancia. Claro. Desde la profesión, sí. No desde un partido, no, ni claro. Siquiera de una ideología, dos cosas básicas. Bueno, se necesita espacios de libertad y para eso lo que se necesita es que haya democracia. Claro. Además yo siempre digo, a veces estas cosas me hacen pensar estos premios, que nunca hay premios para el periodista que día a día en una democracia va cubriendo la información rutinaria que sale en los diarios, noticias. Para eso no hay. Y de alguna manera también, en la medida que se ejerce el periodismo en democracia, se está haciendo todos los días realimentando el tema de la libertad. En democracia, la discusión sobre la libertad de prensa no es la misma que en dictadura, pero la hay también. Y a veces hay algún gobernante que quiere aprovechar una volada y apretar las tuercas cuando no corresponde, ¿no? Y nunca hay premios para esos periodistas. Tú decías, nunca estuve en periodismo. Bueno, no hay premios para ti, ¿no? Nunca hice periodismo en dictadura, no hay premios para ti. Son para esto, está bien, son los que llevan cierta antorcha y hay que defender. Pero yendo un poco a tu pregunta, también a mí una cosa que en los últimos tiempos me ha preocupado en cuanto al rol del periodista y la libertad de prensa y la imagen que transmite es en estos casos más híbridos, digamos, que es el caso de lo que fue los 4 años de Trump. A veces es el caso de Argentina, que tiene gobiernos que son muy propensos a tirar bolazos todo el tiempo, lo que obliga al periodismo a salir a decir, bueno, no están así, y al final el que aparece como militante es el periodista. Y en el caso de Trump lo aprovechaba, porque acusaba a los medios de hacer de alguna manera militancia, y los medios muchas veces lo que estaban haciendo era rectificando el cuento, ¿no? Decir, no, pero poco no es así. Y claro, lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, vivís permanentemente desmintiendo al gobierno y pasa a ser pasa a ser visto como, no que lo sea, una forma de militancia. No lo es. No lo es, bueno, para mí, o sea... No lo es, pero pasa a ser visto como. Claro. Si sacamos de arriba de la mesa 2 valores tan claros como la democracia y la libertad, en estos días tengo un dilema ético bastante importante. Y es el tema de las vacunas, ¿no? Yo estoy llegando a la conclusión de que hemos instaurado una censura implícita, pero muy extendida sobre los antivacunas, y sobre aquellos que tienen una visión de la pandemia, ¿no?
un porcentaje importante de la población uruguaya no se vacunó. Y no le hemos casi dado espacio a aquellos que están en contra de las vacunas porque sentimos, lo noto en el lugar donde trabajo, he tenido discusiones en el lugar de trabajo de que le estamos dando vida a alguien que está defendiendo un principio que alentaría a las personas a no vacunarse y por tanto a someter al resto de la población a un mayor contagio. Y le estoy dando vuelta al tema, ¿no? Y de hecho no invité a ningún programa mío a alguien que esté contra las vacunas, con argumentos que podrán ser cuestionados, pero que son sus argumentos, ¿no? Y si uno mira, se hace un trabajo periodístico, un trabajo académico sobre el espacio que tuvieron las vacunas y quienes defienden la tesis institucional de la pandemia y quienes están en contra de las vacunas, no llegan ni de cerca al porcentaje de gente de uruguayos que no se vacunaron, pero ni de cerca, ¿no? Ahí creo que ahí te metes en un tema que está bueno, porque también tiene que ver con el Nobel, que es la pelea y la situación por la desinformación, que es parte por la desinformación, digamos, que es parte también de lo que se destaca, digamos, que lo decías también en la introducción como parte sustancial del premio, sobre todo para Reza. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno el debate de qué rol juega el periodista en un mundo en el que la desinformación empieza a correr bastante fuerte y se dan situaciones como estas en las que hay gente que de repente, para sostener determinadas posiciones, está desinformando, está dando datos que son erróneos. ¿Qué rol juega el periodista ahí? Me parece que está interesante el debate. Lo que dice Reza, que es sumamente crítica en Facebook, como saben, es que la tecnología de alguna manera ha llevado ha llevado a que las democracias se debiliten porque el papel que tenía la prensa de portero de la información, el famoso gatekeeper, ¿no? de elegir qué es noticia, qué no, qué contenidos lee la gente, qué no, ahora ese rol lo tienen las redes sociales, lo tiene Facebook, lo tiene las plataformas también, Google, por ejemplo, y el periodismo ha perdido mucho terreno en relación a esas plataformas y redes sociales que se han quedado además con gran parte de los ingresos que antes tenía el periodismo, pero que han abdicado su responsabilidad. Estas plataformas y redes sociales no son medios de comunicación, no tienen los códigos de ética que tienen muchos periodistas, no sienten esa responsabilidad que sienten los periodistas o que deberían sentirla, quizás no todos la sienten, pero que deberían sentir. Entonces, lo que quieren estas empresas es hacer dinero, lo que quieren es más clics, lo que quieren es polémica y visiones opuestas, porque eso genera más ingresos. Y de esa manera se va alimentando la desinformación y se van alimentando también el odio que hay en las redes sociales y proliferan las cuentas falsas sin control y proliferan los troles y las granjas de troles, muchas veces estimuladas por los propios gobiernos. Y no había hasta muy recientemente ningún control de eso, hasta hace 2 días, por ejemplo, que Facebook desactivó una granja de troles del gobierno nicaragüense. Estamos en plena campaña por elecciones en Nicaragua, el domingo hay elecciones en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha encarcelado a 7 candidatos presidenciales, aspira a un 4º mandato, y Facebook descubrió que había como 1000 cuentas falsas en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, controles financiados desde el gobierno, estimulados desde el gobierno, en una campaña a favor del presidente. O sea, ¿cómo será la cosa que precisa hacer campaña cuando tiene a todos los candidatos opositores presos? O sea, y recién ahora Facebook está haciendo como un esfuerzo para mostrar que está haciendo algo. Creo que este premio también ha llevado a las plataformas y las redes sociales de repente a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, deberíamos hacer algo, deberíamos quizás no permitir la existencia de tantas cuentas falsas, y sobre todo cuando son estimuladas desde el gobierno o financiadas por los gobiernos. Sí.
Yo respecto al planteo de Gabriel, la verdad me dejó pensando, ¿no? Por un lado es verdad que el nivel de vacunación en Uruguay es tan alto que el tema de la antivacuna pierde un poco de peso, porque bueno, es decir, lo que se buscaba era un nivel de inmunización más o menos amplio y se consiguió. Entonces digan lo que digan los antivacunas, no pasa a ser un problema. En segundo lugar, tampoco digo, yo sospecho que en algunos países donde se está haciendo en los últimos tiempos empezó a regularse para que sea coercitiva la vacunación, el problema va a ser mucho más grande. Claro. En la medida que acá no es coercitiva, no es para la antivacuna no es un problema. Porque, bueno, su libertad no está siendo afectada en forma severa. Lo que puede haber es en algunos lugares que digan, si usted quiere entrar acá, tiene que estar vacunado, pero no es desde el Estado una imposición global y general. Yo es verdad que he visto poco, he visto entrevistas, he escuchado, ¿no? Entrevistas a Andach, por ejemplo, al semiólogo, Wenir Sartú tiene su columna semanal en Voces, que además multiplican en las redes, y de hecho hay, pero no debe tener mucha lectura, no debe tener muchos lectores, una publicación online que se llama Extramuros, que es la que un poco tomado la de Mazzucchelli. Bueno, y Mazzucchelli hizo muy pública su posición ahora respecto a posibles... Pero vos lees a Mazzucchelli y el tipo cita 10, 12 científicos de primerísimo nivel, yo lo busqué a todos, ¿no? Argumentos que yo no sé, no he tenido fácil acceso a eso. No sé, pero sabes que una cosa que a mí me llama la atención, no deja de llamarme la atención, es que con este tema de las redes sociales y de la andanada brutal de información que hay, ha resurgido entre los periodistas el discurso de nosotros siempre vamos a ser necesarios porque de todo ese mundo de información lo que tenemos que hacer es seleccionar y explicarlo, ¿no? Ha reflotado ese discurso y yo me pregunto, ¿pero no fue siempre ese nuestro papel? El hecho de que lo hayamos tenido allá en el fondo y ahora lo saquemos, ¿no forma parte de la crisis que los diarios han tenido en su momento, más allá de la crisis del papel por un montón de circunstancias, ¿no? Pero siento que ahora estamos revalorizando el papel de explicar y nos damos cuenta que la noticia es un commodity. Me llama un poco la atención eso, como que estamos redescubriendo que nuestro papel es explicar, porque eso es lo que nos va a salvar de toda ese universo de información que hay en la vuelta. Capaz que si hubiéramos tenido más tiempo presente ese papel nuestro de explicar a la gente y de entender para poder explicar, lo que pasa es que eso requiere un periodismo de alta calidad, porque para poder explicar tenés que entender. Y yo creo que buena parte de la información que circula se da sin ser entendida. Siguiendo con este tema de la desinformación y viendo un poco el tema de las redes sociales, es una pregunta absolutamente contrafáctica, pero ¿qué piensan ustedes que en un mundo sin redes hubiese sucedido con los antivacunas? ¿Sería distinto el fenómeno que vos estás planteando de o tan notorio el no acceso a los medios de una porción de la ciudadanía que de repente hoy sí es muy ruidosa en redes, pero que las cifras de vacunación tal vez demuestran que no es tan alta porque puede ser muy ruidosa, pero tampoco es tan elevada como si es en otros países? Entonces, ¿qué factor puede tener la incidencia de las redes en esta discusión sobre las vacunas y los medios y el periodismo? Yo no sé las redes. Yo los ejemplos que cité, en realidad son ejemplos de noticias o columnas que salen en medios, ¿no? Es decir, Sartú en Voces, lo de Mazzucchelli fue noticia en los medios, y después, bueno, las marchas de protesta de Salles sí son noticias. Esas sí son noticias. ¿Sí? Entonces, no, digo, creo que en un mundo sin redes, el porcentaje de ruido que pueda hacer el antivacuna hubiera sido proporcionalmente igual al que hay ahora, poco. Y yo creo que en un mundo sin redes, todo aquel que es más débil, más frágil, a todo aquel que tiene menos acceso por las razones que sea, o todo aquel que está, por el otro lado, fuera de la ley, todos los que están en la zona oscura,
no tendrían tanta prensa como tienen, porque estaría de por medio la ética de los medios, y ahora no está. Ahora sin esa barrera pasa todo. Sí, por un lado yo creo que las redes democratizaron el acceso, Sí, claro. ¿no?, a los medios, y eso es algo muy bueno. Sí. O sea, que permiten al ciudadano común y corriente expresar sus opiniones, hacer su propio medio, su propio canal, y eso es genial, pero al mismo tiempo debería haber lo que es ilegal en el mundo real, quizás debería ser ilegal en el mundo virtual. Y bueno, el permitir que proliferen cuentas falsas para atacar a gente, troles financiados por gobiernos para hacer campañas falsas de difamación contra otro candidato o opositor, o ese tipo de cosas, tiene que haber cierta regulación, tiene que haber cierto control de todo eso. O sea, en el mundo, así como está prohibido, como en el Watergate, ir a espiar y poner cámaras y micrófonos en la sede del partido opositor, debería estar prohibido organizar una campaña virtual contra candidatos opositores desde redes sociales, desde troles, desde a partir de cuentas falsas. Pero no hay forma de controlarlo. Es muy difícil. Bueno, tienen que ayudar las plataformas, tienen que ayudar las redes sociales, como Facebook, que acaba de desactivar una granja con troles. O sea, hay maneras de saber si la cuenta es falsa o no es falsa. Y esto que hacen las plataformas de ahora, no permitir, o sea, de que esta personalización de las páginas en los newsfeeds que tenemos, de que vemos solamente las opiniones, cuanto más clic hacemos a algo me gusta, más vemos de eso y menos de las opiniones contrarias que tienen otras personas o divergentes de otras personas. Y eso lleva a que vivamos en una realidad que no estamos en diálogo con gente que piensa diferente, que ve otras cosas. O sea, nos quedamos en una visión muy limitada de ver el mundo. Está cambiando conductas, hábitos, comportamientos. No está bueno eso. Y no sé si eso... Yo me refiero a un episodio que a mí me generó reacciones ambiguas, ¿no? Es decir, hubo un momento que cuando Facebook empieza un poco con esta política de no dejar pasar determinadas cosas, una de las más notorias fue cuando cerró la cuenta a Trump. Y yo, que ya estaba podrido del ruido que hacía Trump, dije, qué suerte. Y después dije, pero está bien eso, ¿no? Es decir, me generó una ambigüedad. Es decir, una la personal mía, digo, este tipo ya no se va nunca más. Y después por otra, sí, pero ¿por qué? ¿Quién decide? Y no. Tiendo a pensar que no debió ocurrir, pero Sí. estoy tironeado de ese tema, ¿no? Claro, fue un presidente que alentó una insurrección armada contra el Capitolio. Sí. O sea, yo lo tengo clarísimo. Pero, Lo tengo clarísimo. no, pensando en voz alta, digo. Es polémico, por lo menos, como mínimo. Sí, por eso yo digo, tengo como tironeos ambiguos. Respecto a este tema de la desinformación, también me parece que está bueno una pequeña reflexión sobre cuál es el rol de los medios en este escenario que ustedes están planteando. Porque hay todo un debate sobre si los medios tienen que cumplir un rol como el que están cumpliendo muchos, de tener unidades de chequeo, por ejemplo, en el que estén arriba de los temas de desinformación que surgen en redes sociales o incluso en ámbitos un poco más formales, como dichos de figuras públicas, etc. Y otros que dicen que ese no es el rol del periodismo, porque el rol del periodismo es informar lo que está chequeado y no estar controlando que lo que está circulando por ahí sea real o no, digamos. ¿Qué postura tienen? Yo me acuerdo, esto es también una reflexión que compartí con una periodista, tú la conocés, sobre ese mismo tema, ¿no? Entonces me decía,
sale una de estas informaciones falsas y cobran cuerpo. La gente la cree y dice, lo que pasa es que los medios no están informando. Entonces sale el periodista a decir, no las vimos porque era falso, pero bueno, vamos a explicar por qué es falso. Ya sale la gente a explicar, ya salen los periodistas a explicar, entonces debe ser verdad. Entonces me decía la periodista, hay una trampa de la cual no hay salida. Siempre van a cuestionarnos por qué lo dimos o por qué no lo dimos. Y yo creo que hay que tener el coraje ahí. Hay que tener el coraje de no seguir ese tren, porque es inevitable que perdamos el rumbo, porque además sabemos que tenemos, en el observador teníamos el tema de que, bueno, cuando se publicaban comentarios, no, porque la web y las páginas de internet y las informaciones de internet solamente tienen sentido con la participación de la gente. Y la gente, hay que leer las cosas que salen en el país, en los comentarios del país, las cosas que publica la gente. Yo no sé cómo no se toman juicios más seguidos, ¿no? Y nosotros no teníamos gente para tener las 24 horas un tipo controlando todo lo que salía ahí. Y bueno, y vos tenés que tener el coraje de decir, y bueno, yo qué sé, será esto, pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a dejar un lugar abierto donde se cuelen insultos y todo, porque si en mi empresa no lo permito, ¿por qué lo voy a permitir ahí, en ese lugar? Y si no tengo gente para controlarlo, menos. Si tengo a alguien para controlarlo, y bueno, tomaré la decisión de sacar un tipo de un área de cobertura y lo pondré ahí que esté todo el tiempo controlando, porque ya sabemos que los filtros cómo funcionan. El idioma español es lo suficientemente rico en puteadas como para vencer cualquier filtro, ¿no? Y eso cuando lo dice un ciudadano común, cuando lo dice un gobernante, cuando un gobernante miente, yo creo que sí, que es un servicio público. O sea, decir esto no es así, esto que está diciendo este presidente no es así. Y por eso hoy en día, para mí el rol del periodista también tiene que ser el verificar ciertas informaciones que están circulando, o hacer verificación de datos de un discurso de un presidente en la ONU, o el de Bolsonaro en la ONU, por ejemplo, que estuvo lleno de mentiras. Y es parte del trabajo, o sea, decir esto es verdad y esto no, y que después la gente, bueno, o sea, entre toda esa avalancha de información que recibe diariamente, elija cómo informarse y que sepa que por lo menos hay medios, porque eso es lo que a nosotros nos permite sobrevivir. O sea, es trabajar en medios que son creíbles, que son, o sea, donde la información está verificada, donde la información es confiable, donde la información es fiable. Para mí... Pero eso que tú decís es un poco lo que yo hoy más temprano marcaba con preocupación, de que hacerlo termina generando es decir, los bolsonaristas, cuando lean esa información, van a decir, porque está militando. Es un riesgo. Es un riesgo, pero ¿qué vas a hacer? No lo vas, digo, vas a dejar que digan mentiras. Porque la credibilidad de un medio es adjudicada, ¿no? Es decir, ¿por qué uno dice que un medio tiene credibilidad? Porque el público se lo adjudica. Y el público son muchas cosas. Sí, pero hay hechos. No vivimos en un mundo de ilusiones. Hay hechos. Entonces, esto es mentira porque de tal fecha a tal fecha el propio presidente dijo tal cosa opuesta. O sea, o porque, no sé, o sea, hay maneras de o sea, verificarlo con fuentes, verificarlo con, sí, ¿no? Sí, de manera... Pero es verdad, hay gente que no va a creer, hay gente que... Yo creo que mientras sea de interés público la mentira, si le dice un presidente es de interés público, ¿no? Si le dice cualquiera, no, deja de serlo. Me parece que si es de interés público hay que inevitablemente salir atrás de eso. ¿Comentarios, preguntas? Había varios ahí que querían preguntar. Ahora se callaron. Pero no, yo tenía las dos primeras que la respondieron, que era si una causa mayor, que es como informar, que era lo que hablaban hoy, justifica el poner en riesgo de tu vida como periodista o tu profesión. Tipo, si es una regla tácita del periodista decir, bueno, yo me comprometo tanto con la causa que pondría en riesgo mi vida para una causa mayor, que es informar y buscar el bien común de la sociedad. Es una decisión muy personal, ¿no? O sea,
creo que en los casos de los periodistas que hablábamos, sin duda, estos dos periodistas que ganaron el Nobel, o sea, han decidido que prefieren seguir informando y no se han ido de los países donde viven, que tienen gobiernos muy, muy autoritarios y represivos y han sufrido hasta amenazas de los propios gobernantes para seguir informando. No necesariamente tu vida está siempre en riesgo. En muchos países sí tu vida está en riesgo. En México, como decía Gabriel, si estás informando sobre el narcotráfico, o en muchos otros países de la región, si estás informando sobre el narcotráfico, o en Colombia, o en Brasil, o en Honduras, El Salvador, en otros países como Cuba, como Venezuela, arriesgar la cárcel. Son decisiones muy personales, pero hay muchos periodistas que están dispuestos a tomarla y que la toman a diario para seguir informando sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre crímenes medioambientales, sobre violaciones de los derechos humanos, y están encarcelados. Este año llevamos más de 20 periodistas muertos ya en lo que va de 2021. Así que sí, pero me parece que es una decisión muy, muy personal, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sí, yo si tuviera que mandar a alguien a cubrir algo que sé que tiene un riesgo de vida, no lo mando. Si yo tengo que decidir mandar a alguien, no lo mando. Pero si la persona te pide ir, quiero cubrir esto, bueno, quiero... Sí, pero eso yo me acuerdo en un medio que trabajé algunas veces, esa discusión se planteaba si el director o el editor general o el secretario de redacción estaba moralmente autorizado a decir, andá y cubrime esto, sabiendo que cubría todo. Sabiendo, la discusión no era que corría todos los riesgos, sino que el medio no podía protegerlo de los riesgos. Claro. Esa era la discusión. Si está bien, yo te mando, pero yo te puedo proteger, no te puedo dar ninguna protección, no vayas. O sin ir tan lejos, a veces cubrir una manifestación. No estoy diciendo, es embromado, pero yo entiendo un poco lo que decís tú. No, si yo no te puedo garantizar seguridad como jefe. Soldado que huye sirve para otra batalla. Pero el tema del narcotráfico que vos abordabas, Gabriel, es un tema que ha estado en la discusión periodística. Lo que pasa es que a veces que, viste, a mí me amenazaron de muerte. Averiguaron de dónde salía la amenaza y había salido de adentro del penal de Libertad. De una celda que lo que estaba adentro era terrible. Porque llegaron hasta ahí, tenían el celular, llegaron hasta el lugar, sabían quiénes tenían el celular del cual había salido la amenaza. Y voy, ¿y qué voy a hacer yo acá? Donde no mataron a nadie. Y alguien me dijo, pero vos podés ser el primero. Y sí, claro, sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy de un día para otro a dejar de informar? Es muy difícil, es muy difícil. En un país como este no hemos llegado a ese nivel de discusión. Por eso podés ser el primero. Y yo creo que, tristemente, pienso que, no sé si a un periodista, pero pienso que a alguien, a un juez, a un fiscal, le va a tocar. Le va a tocar, tarde o temprano le va a tocar. Va a llegar. No hay nada que no haya llegado. Nada de lo que está pasando por ahí que no haya llegado. Pero yo lo hice por valiente. No, por el momento que me amenazaron pensé en mis hijos, fue lo primero que pensé. Los estoy exponiendo a ellos por mí. Me dieron, pero al otro día, a los 2 días, me llegó una información sobre el narcotráfico y la di, yo qué sé. Pero es muy difícil, es muy difícil. Digo, porque desde hoy venimos planteando los dos aspectos y más bien nos volcamos a uno, que es la falta de libertad de prensa y la censura ejercida desde el poder establecido. Claro. Pero es otro fenómeno que está creciendo mucho, es el cercenamiento a la libertad de expresión y libertad de prensa a través de factores que no tienen que ver con el poder establecido, como puede ser el narcotráfico. En México, o sea, los periodistas tienen un código de conducta vinculado con la información del narcotráfico, ¿no? O sea, tienen una cosa especial para eso. Sí, bueno, en el caso de México es más o menos porque también involucra al gobierno, en el sentido de que el gobierno, o sea, la corrupción es tan intensa. Bueno, sí. Claro, pero muchas veces sí, los narcos están asociados con la policía, con el guardia carcelario, con gobernantes. Claro, pero sí, también. Es protección estatal del narco. Es una cosa que es más transversal. Sí. Si vas al gobierno, el gobierno va a decir, no, acá no ejercemos. Claro. Entonces, lo complica más si toca. Por supuesto. Unos pocos minutos más, pero
¿Más preguntas? No, Adelante. Yo lo que te voy a pedir es que sea alto y fuerte. Bájate. Mi pregunta es que ¿hasta qué punto ya es importante vos a todo el mundo cuando eso puede afectar la concientización a algún tema? Porque, por ejemplo, el tema antivacunar que estábamos hablando, últimamente vemos los relacionados en CPI y la relación de gente no vacunada. Entonces, por ejemplo, si le damos espacio que no estoy en contra, algunas antivacunas puede afectar a la decisión de otras personas en vacunarse. Y además creo que también en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, constantemente Salle, por ejemplo, vive tuiteando de su opinión. Entonces, ¿hasta qué punto llega ese poder darle? Ese fue el argumento que me dieron algunos compañeros, tanto en Sanandí como en PTV, de que podíamos correr el riesgo de estar incitando a la gente a no vacunarse. Eso es despreciar también a la gente, ¿no? Porque con ese argumento lo puedes extender a cualquier cosa que a vos te parezca bien y que al otro te parezca mal que el otro haga, digamos, ¿no? Empezás por eso y andás a ver en qué terminás. Yo no sé, yo digo, hay una serie de hechos que un poco aclararon el panorama, el tema de vacunarse, no vacunarse, que son las dos curvas, ¿no? Empezó a subir la vacunación, empezó a bajar los casos. Eso es evidente en sí mismo. Y creo que eso es lo que un poco... ¿Laudó, decís? No, laudó hasta un punto, sí. No lo laudó, pero de alguna manera, como que para el común de la gente dijo, ya está, es así. Son esas dos curvas que se cruzan, ¿no? Es decir, empezó a subir la vacunación, empezaron a bajar los casos, son datos eso, ¿no? Sí. Por eso yo lo complementaba y lo unía el tema de la desinformación. O sea, qué rol juegan los medios en el tema antivacuna al darle voz a los antivacunas, cuando en muchos casos lo que están haciendo es desinformando. No siempre, pero en muchos casos. ¿Pero qué pasa cuando los políticos desinforman? Sí. Y mienten, descaradamente. ¿Qué hacen? ¿No le das? Sí, pero creo que hay que verificarlo, y en el caso de los antivacunas es lo mismo. Yo no veo nada malo en dar espacio a los antivacunas, pero sí, también al mismo tiempo hablamos de la curva, ¿no? Y de cómo han caído los casos con tanto porcentaje de personas vacunadas y de cómo la mayoría de la gente que está muriendo hoy en día es gente no vacunada. Pero me parece que sí, hay que dar espacio a todo el mundo y que expliquen por qué no se quieren vacunar y por qué, o sea, hay algunos porque con toda legitimidad dicen no está totalmente probada la vacuna, se desconocen todavía los efectos que puede tener a largo plazo, ha sido muy corto esto, o sea, hay tantas razones diferentes por no vacunarse que no sé. Yo salgo un poquito de las vacunas, pero doy un ejemplo, el tema del político que miente, el gobernante que miente, que es el caso típico de la campaña electoral. Cada vez que viene una campaña electoral aparecen voces que dicen, sí, pero habría que restringir con fechas la publicación de encuestas, porque las encuestas dirigen al público, y además se equivocan, pero dirigen al público, los resultados van haciendo que la gente tome decisiones. Y yo siempre digo, sí, y la publicidad en televisión, que cada candidato se pinta de rosa, y los discursos donde todos prometen. Es decir, es un factor más en la discusión. Si tú vas a decir, las encuestas inciden sobre el público, hay que sacarlas, entonces saquemos la publicidad, no hagamos actos públicos. El problema, claro, es que a veces las encuestas están por fuera del control de los partidos que están en campaña, entonces es más fácil pegarle a ellos. Pero sí, el tema de que cada uno dice lo que quiere y a veces es mentira, es siempre un desafío decantar eso para el periodista. ¿Había alguien tú querías decir? Justo yo con unos compañeros estamos haciendo un trabajo sobre los antivacunas y la marginalización que ha ocurrido. Y obviamente, por ejemplo, yo me vacuné, mis compañeros también se vacunan, es innegable que ayudó a que hoy en día la situación de la pandemia mejorara, pero si lo pensás desde un punto de vista ignorando todas las consecuencias que puede llegar a tener solamente desde el punto de vista de decisión, desde mi edad, pensando en las redes, todo, existe una marginalización de las personas que deciden no vacunarse
nadie pregunta por qué, nadie, es como que existe eso en mi punto de vista. Para mí es evidente, para mí es tremendamente evidente, y el tema es un poco más complejo que eso, desde las voces. Yo he escuchado las reacciones, ¿qué le pasó a Andach? ¿Se volvió loco? ¿Está tarado? ¿Qué le pasó a Andach? Si no podés, donde estés en esa posición, te crucifican. Pasaste para el otro lado de la línea, chau. Y eso te pinta la actitud que hay dentro de los medios respecto de eso. Para mí rompe los ojos. Yo me lo venía cuestionando, me daba vuelta en la cabeza y empiezo a llevar a Mazzucchelli al programa. Hay una politización del tema también muy, muy grande, ¿no? El tema de las vacunas. También hay muchas razones políticas atrás de vacunarse y no vacunarse, que creo que todo el tema, el panorama. Pero bueno, el rol de los periodistas es informar y también es tratar de entender por qué hay personas que no quieren vacunarse, no están de acuerdo en vacunarse. Pero desde luego, ni yo ni mis compañeros estamos intentando defender a personas que capaz les informen. Simplemente como invitar a la reflexión de que la libertad de expresión y de decisión es un derecho fundamental y es un hecho que muchas personas que ni siquiera son antivacunas decidieron no vacunarse por X motivo y no desinforman, no una decisión personal, sufren como cierta, yo lo veo al menos a nivel de redes sociales, o por ejemplo en Twitter siempre se están haciendo comentarios como que sufren cierta estigma. Exacto. Creo que hay alguien más. Como referencia a eso, como decir lo que hablaba, ¿no? Más fuerte. Que había referentes como a quién no le da voz cuando a los antivacunas, a quiénes de los antivacunas. Entonces, creo que uno de los mayores conflictos que hay ahora es que al tener la voz a quien vos podés criticar. O sea, yo, por ejemplo, lo que he visto de las vacunas, normalmente dice, por ejemplo, que las vacunas tienen metal y más, entonces eso se divulga mucho más que, por ejemplo, que hablaban ahí de los trabajos escritos donde hay argumentos quizás más sólidos, pero lo que llega a las redes, lo que llega, por ejemplo, de la discusión de los jóvenes, es la burla hacia ellos y terminan siendo marginados por eso, porque es como tan ridículo lo que están diciendo. Que esto sucede con otras luchas sociales también, por ejemplo, pasa con los pro vida, pasa con la casa opuesta a los pro aborto. Es como esa manera de buscar la burla en quien atenta contra lo que decían hoy de el bien común, de algo político, porque vos tenés que lograr en los casos bajarse a cambio de que todo el mundo se vacunase. Entonces buscan como quizás, aunque sea informar, termina a veces dando voz a gente que saben que lo que van a decir va a hacer que la gente se vaya a vacunar porque van a decir que es ridículo esto. Y eso es un conflicto también, porque, o sea, no sé qué tanta voz está dando al tema de mostrarlo masivamente a los demás. A los que sí tienen realmente salud. No, yo creo que no se le está dando. Es decir, yo he visto este muchacho Mazzucchelli, de tipos muy serios, realmente muy serios, que tienen una opinión muy, muy fundamentada sobre los riesgos que puede haber de la vacuna. Y una cosa que he notado ahora es que me encontré con 2 personas que se vacunaron muy confiadamente y ahora que tienen que tomar la decisión sobre sus hijos menores de 11 años, les entró el chucho, ¿no? Dijeron, bueno, no sé si lo voy a vacunar todavía, pero como bueno, está bien. Sí, pero es muy chico él. ¿Qué tiene que ver que sea muy chico? ¿No le das la vacuna de sarampión? Bueno, pero me encontré con 2, ¿no? Ahora que tienen que tomar una decisión sobre un bien suyo muy preciado como es su hijo, les entró el chucho. Lo que pasa es que yo digo, más allá de que entiendo lo que tú decís, de que hay un grupo ahí que no se le ha dado el espacio proporcionalmente correspondiente, hay 2 realidades que tienen que ver. Primero, que desde el punto de vista de lo que ha pasado con la vacunación fue masiva en Uruguay. Entonces, que haya un grupo minoritario que no se quiera vacunar no es un tema. Y además,
no es coercitivo. Yo estoy seguro que en países donde se está haciendo obligatorio va a pasar un tema. Porque ahí la minoría va a decir, sí, pero yo tengo mi derecho, usted no puede venir y vacunarme a prepo. Acá eso no está pasando. Entonces eso diluye un poco el planteo. No, yo entiendo esa parte, sí. Digo, más allá de que sí, que es verdad que hay gente de mucho peso, mencionamos a Dantax, Mazzucchelli, a Sartú mismo, digo, por dar 3 casos. Incluso creo que en ese sentido estas marchas de protesta de Saya a veces a la gente le resulta muy agresiva porque dice, pero ¿qué problemas tiene si igual nadie le pide la vacuna? Entonces, eso es lo que hace que se entremezcle la cosa. Sí, sí, que pierde un poco de poder la reivindicación. Digo, yo una cosa que saco en conclusión de toda esta charla, de que no, acá nunca hay cosas claras. Periodismo lleno de grises. Ahí va, por eso el periodismo lleno de grises, nosotros justo tuvimos la primera clase y esta la segunda hora para compartir con ustedes. Quería retomar lo que decías de explicar. Yo estoy definitivamente convencido de que eso, a más redes sociales, a más ruido, más periodismo, lo hemos hablado muchas veces, y eso como decís, como bueno, ahora por las redes sociales, estas discusiones ya se dieron mucho tiempo antes, con otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el atentado de 2001, la victoria de la tele como medio fue abrumadora, porque se vio prácticamente en vivo. Entonces, ¿cuál era el rol que podían dar los medios escritos al día siguiente? Ni siquiera al día siguiente. Bueno, el que explica más gana, porque o sea, a Show no le vamos a ganar. O sea, despliegue, podemos hacer 50 páginas con fotos. A Show era imposible ganar. Entonces quedamos con ese concepto como de explicar, que siempre va a ser nuestro tipo, que dentro de 50 años no se va a hablar de Twitter, que no había cuando yo era estudiante, pero se va a hablar de otra plataforma, y yo siento que mientras ganemos la batalla de explicar, estaremos en el camino correcto. Porque sobre la televisión ya se habló mucho de esto, de como que era muy masivo, pero muy corto, poco profundo, que los medios y los diarios iban a explicar, y como que esa discusión se acredita, y con las redes sí, por supuesto. Queremos explicar muchas más cosas y elegir. Sí, yo diría que tenemos que entender, porque para explicar tenemos que entender, y para mí la preocupación está en que estamos sufriendo una caída bastante generalizada de una cierta depreciación cultural y de formación y de otras cosas, que hace que sea muy complicado encontrar los caminos para entender. Antes de explicar. Claro, No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahí la palabra clave es entender. Y una vez ve en notas y en informes televisivos, dice, me da todos los datos, pero no termino de entender porque él no entiende. Claro. Y entender es una palabra clave en esto. Sí, además de explicar, creo que es fundamental, o sea, cuando te vas a informar y vas a una red social, saber si esa información que la persona te está dando fue verificada, fue comprobada, o es alguien que está dando su opinión de las cosas. O sea, entonces, eso es lo que diferencia al periodista de una persona que está dando, cualquier persona que está dando su opinión o que está opinando sobre algo, que está escribiendo o hablando sobre algo como ciudadano común, sin verificar, quizás sin comprobar, sin que haya una investigación atrás. Ahí también se está dando otro fenómeno que es muy nuevo, que a mí me genera ciertas reparos, pero es una tendencia y quizás se instale en la forma de hacer periodismo, especialmente a raíz de la televisión, que los periodistas, los programas de paneles, ¿no? Que lo que están llevando es que el periodista informe y opine simultáneamente, y no sabes, digo, el viejo concepto, que por ahí está, llegó su hora y se terminó, no estoy seguro, ¿no? De que la información iba por un lado y la opinión iba por el otro, ya se entró a mezclar.
no sé, digo, está pasando y quizás tenga que pasar. Yo fui reportero muchos años y Gabriel, que está haciendo mucha columna ahora, va a decir lo mismo, muchos años antes de empezar a escribir opinión. O sea, pero no sé, digo, acá puedo estar opinando por viejo, hay una tendencia nueva, viene así, hay que aceptarla, no sé. Y no sé, yo trabajo en una agencia de prensa, así que no puedo opinar. O sea, no. Y no creo que a nadie le importe lo que yo opino tampoco. O sea, más bien quieren que cuente lo que está pasando aquí, o que está pasando allá, o que explique lo que está sucediendo aquí o allá, pero no. De alguna forma es un periodismo muy, como el ABC del periodismo, un periodismo muy puro y donde no hay, yo siempre digo, no sé, si alguien realmente quiere escribir, quiere opinar todo, tiene que irse a un diario, tiene que irse a un semanario, tiene que buscar una columna, tiene que buscar otro tipo de cosas, porque el periodismo de agencia es un periodismo donde lo primero que van a hacer los medios que publiquen tu nota va a ser sacar tu nombre, va a ser reescribirlo capaz de otra manera, o mezclarlo con otro cable de otra agencia y poner en base a agencias. Pero para aprender a escribir es fundamental un trabajo así, te da mucha rapidez, te da mucho oficio, o sea, para mí la columna vertebral del periodismo, te da mucho oficio de verificación, de comprobar, nosotros siempre decimos es un deadline cada minuto, pero sí, está muy lejos del periodismo de opinión. De todas formas, lo voy a decir, el año pasado, ya habiendo dejado la docencia acá y solo teniendo la columna del país, publiqué un manual de periodismo, que es un poco lo que tú decís, es el periodismo básico. Yo creo que van a cambiar muchos formatos, van a cambiar, pero la búsqueda de la información, la verificación, el entender, es el de siempre. Claro. Sí, hay cosas que no cambian. Sí. Bueno, les agradecemos en nombre de la universidad por haber participado, creo que estuvo muy buena la charla. Gracias. Y también a los estudiantes. Gracias. Muchas gracias.